Dios les bendiga, hermanos. En esta noche me toca compartir con ustedes una pequeña reflexión y espero que esta palabra pueda ser de bendición para ustedes. Y le he puesto como título de la enseñanza, ahí si alguien está anotando y quiere anotar, tiempo de salvación. Por ahí en la pantalla ya les está apareciendo una diapositiva y dice tiempo de salvación. Y nuestro texto base está en Tito 2:11. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Ahí si tienes tu Biblia, puedes abrirlo y buscarlo, o si quieres leerlo en la pantalla, ahí está apareciendo. Y dice la palabra de Dios así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Segunda de Corintios 6:2 dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde, Señor, te alabamos y te bendecimos una vez más. Exaltamos tu nombre, maravilloso Cristo, porque eres digno de ser alabado. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado y se han dado cita, Señor, a través de este medio para poder alabarte, para poder adorarte, Señor. Hemos alabado y hemos bendecido tu nombre primeramente, Padre, pero también ahora, Señor, nos hemos dispuesto un tiempo para escuchar y meditar en tu palabra. Señor, bendice tu palabra en esta tarde, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo te pido, Señor, que tú permitas que esta palabra sea una palabra de bendición para ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que tu palabra dice que es viva y es eficaz, que esta palabra pueda penetrar y quedar en el corazón de cada uno de ellos. Señor, en esta hora pedimos tu bendición y tu unción, Señor, para que tú me ayudes, Señor, a hablar con denuedo de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Amén. Miren, hermanos, ahí va a estar apareciendo en la pantalla y el hombre normalmente se mide o se rige por un tiempo cronológico. Decimos un tiempo cronológico porque el ser humano se mueve en medio de este tiempo haciendo planes, haciendo proyectos, realizando actividades, formando propósitos, pero todo en un corto tiempo. Por eso decimos que es un tiempo cronológico, porque es un tiempo limitado, es un tiempo medido. Pero en esta noche yo quiero hablarte un poco acerca del tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es un tiempo eterno. Amén. Es un tiempo eterno, hermanos, porque dice que es un tiempo ilimitado. Es un tiempo que no tiene fin. Dice la palabra que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Dios es el tiempo. Por eso dice allá en Génesis que Él fue desde antes de la fundación del mundo. Y aun cuando esta tierra termine y llegue a su fin, Dios seguirá siendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y será el mismo del mañana. Por eso es que en esta noche yo te decía que el tiempo de Dios es un tiempo eterno, porque Él no cambia. En esta noche yo quiero compartir con ustedes
uno de los propósitos de Dios que tiene para nosotros. Y tal vez en alguna ocasión tú te has preguntado durante esta pandemia, en las reuniones que hemos tenido, tal vez te preguntes o comentes, bueno, ¿por qué el pastor no nos dio una palabra de ánimo o no nos dio una palabra de aliento? O el predicador en esta ocasión nos exhorta, pareciera que nos está regañando, pero no es así, hermanos, no es así. Dios usa de diferente manera a cada predicador, pero también nosotros en esta noche tenemos que tener claro que uno de los propósitos de Dios es que como iglesia tenemos que llevar la palabra de Dios. Pero antes quiero leer aquí en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, os será añadido. En el que estabas antes, Marco. El que estabas antes. Ahí en la pantalla les está apareciendo una imagen, pero quiero explicarles esto. Dice aquí en Mateo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que conocer al Salvador. Tenemos que conocer al que provee la fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Pues es leyendo su palabra, es orando, es adorándole. De esa manera lo vamos a conocer. Recuerden que el cristiano camina y se mueve por fe. Y es ahí, hermanos, donde nosotros en la palabra, en la lectura de la palabra, en la oración y en la adoración, donde vamos a conocer más del Salvador. Miren, hermanos, aún en este tiempo de prueba, en este tiempo tan difícil por el cual estamos pasando, tenemos que seguir hablando de la salvación. Por ahí está una diapositiva. Si alguien me quiere decir de quién creen que está hablando esta imagen o quién es el que está hablando aquí. El apóstol Pablo. Es Juan el Bautista. Ok. Ajá, es Juan el Bautista. Si recordamos, hermanos, un poquito, Juan el Bautista era un hombre que predicaba, que hablaba, que llevaba las buenas noticias, predicaba el evangelio. Es una historia muy hermosa de este hombre, ¿verdad? Y entonces, así es como nosotros en este tiempo, la iglesia tiene que seguir hablando de salvación. Aún en este tiempo de prueba, la iglesia tiene que seguir hablando de salvación. La iglesia tiene que seguir hablando del pecado. Tenemos que seguir llevando las buenas noticias. Tenemos que seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Presentando ese evangelio, presentando el evangelio de Jesucristo. Ese es uno de los propósitos que tenemos como iglesia. Dice aquí en Tito 2:11, es nuestro texto que leíamos al principio, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Fíjate, la gracia de Dios se ha manifestado, dice. ¿Dónde se manifestó? En su Hijo, en Jesucristo. Ahí fue donde se manifestó la gracia, el regalo de Dios para con nosotros, dando a su Hijo. ¿Para qué? Para salvación, dice, de todos los hombres. Para salvación nuestra. Esa es la gracia de Dios. Decíamos hace rato en uno de los versículos que leíamos que en 2 de Corintios, perdón, dice en tiempo aceptable te he oído. Si recuerdan, hace poco el pastor nos daba una enseñanza acerca de las 7 dispensaciones
Y esta es esta dispensación que estamos viviendo ahorita, es la dispensación o el tiempo de la gracia. Estamos viviendo bajo este tiempo de la gracia. Pero fíjate, en este tiempo también dice que Él se manifestó a través de su Hijo, dice, para dar salvación, dice, para la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó en Jesucristo y fue para salvación de todos los hombres y también de nosotros, hermanos, porque nosotros ya lo recibimos y alcanzamos esa salvación. Dios ha provisto de un Salvador para este mundo, para la humanidad. Él lo proveyó y ese Salvador se llama Jesucristo. Esta enseñanza tal vez la hemos escuchado en varias ocasiones, pero hoy quise recordar con ustedes pues uno de los propósitos que nosotros tenemos, que aún en medio de todo esto, aún cuando no nos congregamos en la iglesia, sigamos nos ha provisto de un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de este mundo y nosotros tenemos que seguir dándolo a conocer, tenemos que llevarlo a ese mundo, a esas personas que aún no lo conocen y decirles que hay alguien en quien ellos pueden tener esperanza y salvación para sus vidas. Y esa persona es Jesucristo. Amén. Aún en este tiempo de prueba hay salvación para todos aquellos que están allá afuera. Otro punto que quiero tocar es que usted seguimos usted. Bueno, Se corta el audio. hola. Sí, tengo aquí unos que quiero con ustedes. Es la salvación, es una palabra que incluye grandes promesas. No lo busquen, hermanos, voy a leerlo. Juan 11, 25, 26 dice así. Jesús les dijo, yo les doy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es por eso que yo te decía que la salvación es una palabra que incluye grandes promesas. Y esta es una de ellas. Cuando Jesús dijo que nos daría la vida eterna a todos aquellos que creyéramos en Él, es una promesa que entra dentro de esta palabra. Hay promesa de parte de Dios. Hay otra cita donde dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate. No solamente alcanzamos esa salvación eterna, sino que también hay promesas en esta parte.
Y hablando de la iglesia, hermanos, ahorita tocábamos un punto acerca de que como iglesia tenemos que predicar el evangelio, tenemos que seguir llevando esas buenas noticias. Pero ahora hablando de los que ya somos convertidos, dice que nosotros hemos sido ya justificados y redimidos porque lo hemos ya recibido en nuestro corazón, porque hemos creído en él y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador y hemos sido justificados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué hermoso versículo. Dice que hemos sido justificados por la fe y por medio de esto tenemos paz, dice, para con Dios por medio de Jesucristo. Hermano, en esta noche yo quiero animarte a que cuidemos también nuestra salvación y que no la menospreciemos con nuestros hechos. Vivamos día a día siendo transformados, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y que nos acerquemos momento a momento, día a día, para darle cuentas a Dios de nuestros dichos y hechos. Porque aun cuando ya lo hemos recibido, muchas veces fallamos. Muchas veces volvemos a cometer algunos errores, sea de palabra o sea de hecho. Pero yo quiero decirte en esta noche, porque hay un versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente, dice, ante el trono de gracia. Que tú te acerques día a día, momento a momento, y te puedas poner a cuentas con Él de tus dichos y de tus hechos. Y que valoremos esa salvación tan grande que ya se nos fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos cuando el Señor Jesús clamaba y lloraba por Jerusalén, ¿sí se acuerdan? Él decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, dice, a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? Y muchas veces así estamos nosotros. El amor de Dios se ha manifestado a través de su Hijo. El amor de Dios se sigue día a día, cada mañana su amor se manifiesta. Él dice en su palabra que Él hace nueva cada mañana sus misericordias. Pero a veces nosotros no queremos. Y estamos como el pueblo de Israel y no queremos esa gracia, ese regalo inmerecido que no nos costó nada, que sobre su cuerpo, sobre de él, dice, fueron nuestros pecados. Y no valoramos, hermano. Yo te invito en esta noche a que cuides tu salvación, cuidemos nuestra salvación y valoremos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz por nosotros. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la salvación. Hoy es el día para nosotros y para todos aquellos que aún no lo conocen. Este es el evangelio que predicamos, hermanos. El evangelio de la cruz. Que toda persona conozca al Salvador. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de nosotros, llevando como lo hacía Juan el Bautista, predicando. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún en medio de este tiempo de prueba, aún en medio de este tiempo de aflicción, tú y yo tenemos que seguir llevando y predicando ese evangelio. Y recordemos lo que el apóstol Pablo decía allá en Romanos 1:16. Allá en casita buscas esta cita, solamente anótalo. Él decía, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.
Ese es el evangelio. Es salvación para todos aquellos que han creído en Jesús. Y hablábamos de tiempos, ¿por qué? Porque yo les decía, aun cuando esta tierra termine, Él sigue siendo. El Señor ya nos salvó. Cuando tú y yo lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos salvó y Él nos sigue salvando en este tiempo presente. Y Él mismo será el que nos dé salvación cuando venga y su iglesia sea arrebatada y seamos llevados con Él y recibamos, dice, yo les decía, esa promesa tan hermosa que trae la salvación incluida, que es la vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano. Yo te animo a que sigamos llevando las buenas noticias, a que sigamos dando a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, con esto no quiero decir que tú no puedas orar y animar al que está enfermo. Claro que puedes hacerlo, pero no olvides que uno de los propósitos que tenemos, aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de prueba, es seguir llevando, es seguir dando las buenas nuevas de salvación. Y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que en él cree. Que tú puedas hablarle a tus vecinos, que no te avergüences de que los días de reunión que tenemos en casa, los jueves, los días domingo, tú puedas levantar tu voz ahí en tu casa, tú puedas levantar tu voz cantando, alabando, adorando, orando al Señor. No te avergüences, hermano, porque aún el vecino te puede escuchar cantando, pero aún algo puede hacer la palabra de Dios allá y compártela. No te dé pena con tus compañeros. Levanta tu voz, porque Pablo decía que dice salvación a todo aquel que en él cree. Este es un pequeño mensaje que yo quise compartir con ustedes en esta tarde. Espero que sea de bendición para ustedes y que podamos meditar en esta palabra. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Voy a pedirle al pastor que ore por esta palabra. Amado Padre Celestial, Señor, recibe toda la honra, toda la gloria, todo el poder, Señor. Te estamos agradecidos, Señor, porque tú nos recuerdas que tú eres nuestro alto refugio. Recordamos al salmista en medio de su dificultad, cuando él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará, dice tu palabra, su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Porque tú nos has sido, Señor, refugio de generación en generación. Te damos gracias porque tú has estado en medio de tu iglesia, en medio de tu familia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, recordándonos que es importante dar un buen ejemplo, ser un buen testimonio, y que en esta hora, Señor, pues tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas y nos demos cuenta que es necesario portarnos como verdaderos cristianos. Porque el día que tú te acerques a nuestras vidas, como te acercaste a la higuera, no vas a buscar las hojas, no vas a ver las apariencias, vas a ver el fruto que haya en nuestras vidas. Y entonces, Señor, emitirás un juicio para cada uno de nosotros. Te pedimos pues que tú nos encuentres dignos de ser llamados hijos de Dios, nos encuentres dando frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, que nos ayudes para contribuir, Señor, embelleciendo a la iglesia de tantas maneras en la cual podemos hacerlo. Te damos gracias pues por tu palabra. Santifícala, Padre, guárdala en nuestros corazones y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.